Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su iglesia dice: Amén. Dice, y sembró, diga, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Amén. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Amén. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Amén. Amén. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron ahí un pozo de aguas vivas. Diga, de aguas vivas. Aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo de Esek, porque ahí había altercado con él. Y abrieron otro pozo, dice, y no riñeron sobre él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor bendito, creador del cielo y de la tierra. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, Señor. Te bendecimos, te honramos en esta mañana, Padre. Que la gloria, la honra sea para ti, Señor Jesús. Padre, que seas tú el Señor del mensaje, Padre, que pueda abrir los corazones, Dios mío, no solo a su iglesia, que esta palabra pueda ser de bendición, de fructificación, de siembra, de cavar pozos, de encontrar, porque es necesariamente, Padre, tenemos que explorar en nuestras vidas como hijos tuyos. Así los que están escuchando por las redes este mensaje, que sea de bendición, que te van a cavar un pozo en el nombre del Señor Jesucristo, donde van a explorar algo. De ahí va a salir prosperidad, va a brotar prosperidad en sus vidas, porque tenemos que ser prósperos en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Gracias por la iglesia, gracias, bendigo tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, con toda bendición de lo alto, Señor. Te damos las gracias, papito lindo. Gracias, Jesús, estamos agradecidos contigo. Esa gloria, esa honra es para usted, Señor. Padre, démosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. Amén. Puede sentarse, puede tomar su asiento, su respectivo lugar. Iglesia, la gloria es siempre para el que vive y para el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el mensaje de esta mañana se llama: ¿cómo está tu pozo? ¿En qué condición está tu pozo? Un pozo es una fuente de vida, es una exploración. Sabemos de que el agua es vida, el agua nutre nuestro cuerpo, el agua sirve para las plantas, el agua sirve para sustentar las aves, los animales. La tierra misma necesita esa lluvia, ese rocío que cae del cielo. Porque usted puede vivir
unos días sin comer, pero no sin agua. Así hay una necesidad en nosotros. Jesús dice que cansado del camino, dice que le fue necesario pasar por Samaria, y cansado del camino, él dice que se sentó junto al pozo de Jacob. Amén. Amén. Porque ahí va a llegar alguien a traer agua, porque ahí va a llegar alguien que tenía necesidad. Yo no sé si usted tiene necesidad en esta mañana de una palabra, usted tiene necesidad de una revelación de Dios, de una promesa de Dios, de un rema de Dios en su vida, en el nombre de Jesús. Esto es importante para usted, porque el agua es vital, el agua es vida. ¿Por qué le digo que usted puede aguantar algunos días estar sin comer, sin recibir alimento en su organismo? Pero sin agua no se puede vivir. Así es la palabra. Necesitamos una palabra, porque tiene que haber sed. Para entender y para amar a Dios y para servirle a Dios, tiene que haber una pasión, una necesidad profunda fuera de nuestro ser, fuera de nuestro pensamiento, fuera de nuestras emociones, de nuestras decisiones personales. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita agua, la sangre necesita agua, los intestinos necesitan agua, los riñones necesitan agua, los huesos necesitan agua. Y todo es un fluido. Diga, es un fluido. Entonces yo voy a fluir esta mañana, porque lo que yo voy a acabar, lo que yo voy a explorar, va a salir algo bueno, porque yo lo voy a hacer en nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y podemos ver que el significado que tiene el pozo en la Biblia, eso nos dice que, no sé, por eso te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu pozo? Porque la tradición o la costumbre seca el pozo, pero la innovación, la búsqueda, el temor, las decisiones y la visión nos presenta otro panorama diferente. Entonces es posible que si yo estoy con los pensamientos, con los rudimientos antiguos, entonces mi pozo se está afectando. Es probable que mi pozo yo ya lo tenga seco y no me he dado por enterado, porque yo he descuidado la oración, porque yo he descuidado la comunión, porque yo he descuidado congregarme. Amén. Gloria a Dios. El agua tiene que ver con el hombre, pero el agua tiene más que ver con Dios. ¿Por qué? Porque hablar del agua es inspirarse en Dios desde el principio hasta el final. Amén. Entonces, ese es el propósito en esta mañana, que tenemos que saber asimilar en qué tradición estoy, en qué costumbre, en qué hábito. Dios no es de costumbre, Dios no es de tradición, Dios no es de hábitos. Dios es un Dios soberano que nos impulsa, nos anima a traspasar al otro lado, a cambiar cada día, porque el Evangelio son nuevas noticias. Usted no puede vivir con la misma noticia. La mejor noticia que le puede llegar a usted es una noticia del reino de Dios. Y los discípulos le dijeron: Señor, ¿dónde está el reino? Entre vosotros. Está entre nosotros. El reino no está arriba, no, el reino está entre nosotros, porque nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces no es posible que si somos reyes y sacerdotes y no hay un reino, no estamos viviendo el reino, entonces no tiene sentido. La palabra nos lleva, la palabra nos indica y nos aclara todo. Amén. Entonces es importante cavar un pozo, porque va más allá de lo físico, va más allá de lo natural. Y el pozo que usted en esta mañana va a cavar es un pozo que es de aguas vivas,
Es un pozo que nunca se va a secar, porque los pozos naturales se secan. Amén. Algunos no, pero muchos se secan. Entonces, al secarse el pozo, no hay vida. No podemos movernos. El agua, el cuerpo necesita agua. Amén. La piel necesita agua. Amén. Porque aún para lavarse usted su rostro necesita agua. A veces vale mejor la pena, vale mejor lavarse solo con agua y no utilizar jabón. Yo me lavo las manos aproximadamente unas 10 o 12 veces en el día. Y siempre que voy a comer me enjuago los labios. Y para mí el agua es vital, no me puede faltar. Pero hay algo que para nosotros los cristianos es el río de Dios. Amén. El agua es un río. Amén. De ser agua lo transformamos en un río. Amén. Porque Jesús dice que el último y gran día de la fiesta, dice que se puso en pie y dijo ante el pueblo: si alguno tenga sed, venga a mí. O sea, tenemos que acercarnos a Él. Amén. Que yo le daré de beber agua viva. Amén. Y en su interior correrán ríos de agua viva. O sea, en su interior, en su corazón correrán ríos de agua viva. Usted no estará escaso. Si ese río está en usted no tendrá escasez. Amén. Usted va a nutrir otros ríos. Amén. Si hay corazones que están secos, usted los va a nutrir, porque en su interior no solo hay agua, sino que hay ríos. Amén. Dígale al que tiene la par, ¿tiene ríos? Es importante, iglesia, que en nuestro interior corran ríos de agua viva. Amén. No agüita, no palabrita, no. La palabra tiene que ser siempre profética. La palabra de Dios siempre lleva compromiso. La palabra de Dios siempre establece. Amén. La palabra penetra. Amén. Penetra y establece y también direcciona Así es. Amén. el propósito que Él va a hacer. Amén. Porque usted tiene que estar lleno de una palabra. Amén. Usted tiene que tener una palabra profética en su vida. Y este es el propósito, que los pozos tienen que ser proféticos. Si usted va a acabar un pozo es porque usted tiene una profecía dentro, porque usted carga una palabra dentro. Entonces, aunque en ese lugar esté árido, aunque usted esté en un lugar entre enemigos, entre adversarios, entre personas que quizás no están de acuerdo con usted, pero si usted lleva la palabra profética, Isaac ya llevaba de su padre Abraham, ay Dios mío, Señor, llevaba una palabra profética. Amén. Y esa palabra tenía que establecerla en medio de los enemigos. Porque es mejor que Dios te bendiga entre medio de los enemigos y no entre medio de los amigos. Amén. No sé si usted me está escuchando. Yo quiero que usted me pueda entender esta mañana. ¿Por qué? Porque ahí bendijo. El Señor le dijo a Isaac: no desciendas a Egipto, irte a Gerar, a la tierra de los filisteos. Yo estoy seguro, más que seguro, que Isaac tuvo que haberle dicho: Señor, pero ¿cómo voy a ir a Gerar? Si Gerar, los filisteos son nuestros enemigos. Pero el Señor le dio esa palabra que estableciera en ese lugar. Dice que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac y Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, al rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Amén. No desciendas, no desciendas. Tú tienes que descender. El que tiene temor a Dios nunca va a preparar maletas.
El que tiene una visión, el que es explorador de pozos, sabe que aunque todavía no encuentre la vena, como le llaman los exploradores, pero con solo que haya humedad, conoce. Con solo que hay un poquito de agua, dice, aquí hay agua. Amén. Entonces, Isaac sabía que su padre había cavado pozo para su familia, para él mismo. Quizás era un niño, pero los filisteos los habían tapado. Van a intentar querer tapar tu visión, tapar tu ministerio, Amén. tapar tu don, tapar tu llamado. Van a querer en tu vida hacerte poco, pero como tú eres un portador de promesas, porque tú sabes explorar los pozos espirituales. No es cualquier cosa esta palabra. Yo creo que esta palabra usted lo está bendiciendo, así como las personas que están en las redes de todo corazón. Este mensaje les va a cambiar, porque la tradición, la costumbre, la vida normalita no nos hace conocer otra fuente. Diga, otra fuente. Amén. El conocer, el explorar otras fuentes te está dando visión y revelación. Amén. Porque tú sin revelación no vas a entender la palabra profética en tu vida. Amén. Porque esa palabra tiene que moverse. Es un carro profético. Es un carro que es un torbellino. Es una palabra que va a pasos agigantados. Pero depende de ti cómo está la visión. Porque sin visión, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Y sin visión, el pueblo está ciego. Pero usted tiene palabra en esta casa. Usted tiene una palabra que determina. Porque el asunto no son las multitudes. El asunto es que haya gente que le crea a Dios. Que haya gente que no haga tanto esfuerzo para las cosas. Que sea tesonero, que sea perseverante es una cosa. Pero no buscar medios que la verdad yo usé una forma para obtener algo, que de una u otra manera falsificó un documento, hice esto y que no sé qué, pero bueno, es una mentirita piadosa, es una pequeña cosa. No, Dios quiere establecer cosas grandes en tu vida. Y le dice, no desciendas a Egipto, no vuelvas. De donde Dios te sacó, no vuelvas. Amén. No vuelvas. ¿Por qué le dijo al profeta joven? No tomes agua, no comas pan ni tomes agua en ese lugar. Y no regreses Amén. por el camino Amén. de donde llegaste. ¿Qué nos está diciendo? Dios siempre quiere que hagamos cosas nuevas, Amén. cosas diferentes, cosas innovadoras. Que seamos creativos, creativos. En nuestra vida tenemos que ser creativos, tenemos que ir más allá de nuestra visión diferente. ¿Por qué? Porque Dios quiere establecer. Imagínese, y póngase a imaginar, piense un momento, que le hubiese dicho, no, yo no me voy para ahí, Señor. Los patriarcas, los profetas, algunos jueces, como el profeta Samuel, no se negaron nunca a Dios, y los vientos eran contrarios. En la vida hay vientos contrarios, hay vientos diferentes. ¿Aló? Amén. Póngame un poquito de atención, por favor. El mensaje está bueno, no está para distraerse. Gloria a Dios, porque me distrae a mí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Entonces, no quisieron contradecir la voz de Dios. No podemos contradecir la voz de Dios. Porque si yo me estoy nutriendo de dos aguas, de dos fuentes, no me voy a quedar con ninguna. Yo tengo que tener una sola fuente en la vida, un solo suministro.
Y ese suministro me va a llevar a donde yo anhelo y donde Dios me ha dicho antes de anhelar a dónde voy a ir. Porque para el cristiano, para anhelar algo, es porque Dios ha depositado una palabra. Es porque Dios te ha dado una palabra. Yo no sé en algunos lugares que no reciben palabra, que desechan la profecía, desechan la palabra de revelación. Entonces, ¿qué vivimos? ¿Qué vivimos? Si Dios vive, Dios se mueve en el tiempo y en el espacio. Dios es creador. Jesucristo no ha muerto. Él vive. Aleluya. Resucitó. Aleluya. Querían pagar a los guardas de la tumba para que dijeran de que para desaparecerlo, para que la gente no tomara en cuenta. Pero ¿qué pasó? La tumba está vacía. Porque yo sin una palabra profética estoy acéfalo espiritualmente. Yo tengo que vivir de una palabra profética. Por eso hay gente que ni el rostro le cambia. 40 años, el mismo rostro, ni rejuvenecidos. Yo les invito a que le pongan por lo menos aceite de olivo, ¿verdad? Para que les fríe el rostro. Sí, porque dice que él no rejuvenece. Él no da vida. Él no da vida. Yo me veo mejor hoy con 57 años que cuando tenía 25. Veo las fotos y se ve un espectro en mi vida. Y yo le doy la gloria a Dios. Yo puedo enseñar fotografías de 22, 25 años. ¿Y qué espectro? ¿Por qué? Porque Dios pone su mano. Por eso hay corazones que no tienen vida. Su rostro no tiene vida. Dice que donde esté tu tesoro, ahí esté tu corazón. Donde esté tu buen tesoro, ahí esté tu corazón. Amén. Entonces, no desafió a Dios, obedeció. No desciendas a tu vieja casa, no desciendas a tu viejo lugar. El caso de Noemí fue exponente. El caso de Noemí es complicado. Murieron sus 2 hijos, Ahimelech y sus 2 hijos murieron en Moab. Salieron de Belén, de la tierra de Belén. Había hambre en esa tierra y ellos salieron con sus pertenencias, con su chequera, con su dinero, con sus hijos alegres, a buscar nuevos horizontes. Pero ¿qué pasó? Que fracasaron al lugar donde fueron. Y regresó. Y habían sus 2 nueras. Pero ella le dijo: yo ya no puedo tener hijos, ya soy vieja. Y aunque pueda de aquí que crezcan esos hijos y se puedan casar con vosotras. Dice que Orfa le dio un beso y Ruth un beso de despedida para siempre. Y Ruth dice que la siguió y le dijo: tu Dios será mi Dios. Y era moabita, no era judía. Tu iglesia será mi iglesia. Donde tú mueras, ahí también voy a ser enterrada. Qué confesión. Pero le afectó mucho a Noemí, que algo la cambió. Fue cuando conoció Ruth a Boaz en los campos. Era el tiempo de la siega. Ella llevaba un problema. Ella dijo:
me llamo Mara, porque como que ella pensaba que Dios le había puesto una afrenta, una amargura. Y a veces nosotros mismos, a Dios se le quiere echar culpa. No, Dios nos ama, Dios es amor. Amén. Dios nos amó primero. Amén. Nos ama celosamente para que seamos de Él y para Él. Amén. Entonces dice que Él no resistió. Él necesitaba ir a ese lugar, establecerse, en ese lugar. No importa, como le decía al principio, que usted esté rodeado de serpientes, esté rodeado de alacranes, esté rodeado de buitres, pero Dios lo va a bendecir. Amén. Dios lo va a bendecir porque Dios quiere establecerlo. Amén. Usted no pertenece a las personas que andan buscando bendición. No, usted ya es bendecido. Amén. Usted ya es bendecido. Usted no equivoca el rumbo de Dios, la trayectoria que Dios ha trazado en su vida. Pero si yo lo tuve claro cuando vine a este país, y siempre tengo mi testimonio viviente, que renuncié de mi empresa porque yo le dije: Señor, yo quiero servirte, yo quiero una vida diferente. Me he cansado de ser enemigo, de ser esclavo del diablo. Y lo tuve claro de que vine a este país, y por eso bendigo esta nación, porque abrió sus entrañas, abrió su corazón, y aquí estamos, bendecidos y prosperados por la palabra del Señor. Amén. Y dice que y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Aquí habla de bendición, aquí habla de prosperidad, iglesia. Mire, porque tenemos que ser prósperos. ¿Qué quiere decir al 100 por 1? Multiplicado por 100. Multiplicado por 100. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dios puede hacerte poderoso. No hace falta, lo que hace falta es establecerse en un sitio y saber que Dios te ha mandado ahí. Y se siente cuando Dios, pero a veces los vientos de doctrina, a veces los apegos, a veces la falta de estabilidad, que queremos las cosas ya, ahora, y a mí de qué me sirve tener documentos, coche, tener casa, pero mi ministerio no floreció, porque ya Dios deja. Dios, no es posible que un ministerio se lo va a dar a alguien y lo va a tirar por una cosa material y llegue después: Señor, dámelo de nuevo. El don ahí está, pero el ministerio no creo. Una cosa es sostener si el cristiano es sostenido por un don, no por el ministerio, tiene un problema, porque el don no necesita esfuerzo. El don es natural. El don Dios le dio aún a sus... Dice que se lo dio también a los rebeldes. Pero el ministerio es algo establecido, es algo que te bendice, que te enriquece, que te sostiene. El ministerio es algo que te direcciona para otra cosa más grande. Y se hizo poderoso, y tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Pastor, ¿y a mí quién me va a tener envidia? Sí, te pueden tener envidia por un detalle, por tu forma de ser, por tu forma de vestir, por tu forma de decir las cosas, de expresarte, porque andas alegre, porque andas contento, porque de ti siempre sale una palabra poderosa, porque al lugar que llegas cambia la cosa. Eres cambiador de atmósfera. Porque quizás a veces anhelamos, queremos, pero dejamos la palabra de Dios y nos fincamos en lo que queremos, en lo que deseamos. Entonces eso nos resta, eso perdemos el fruto que Dios ha puesto en nuestras manos.
Dice, todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, de su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Amén. Te pueden decir un día, mejor, quizás no te lo dicen, pero se van a apartar de ti, porque Dios te ha bendecido. Y Amén. la bendición de Dios no añade tristeza, Amén. sino que enriquece. Amén. Amén. No hace falta que seas poderoso, no hace falta que seas noticia. Con el simple hecho que Dios te esté bendiciendo. Por eso aquella frase que decía que el hombre de Dios, ten cuidado que mañana puedo ser tu jefe. Respétame, tómame cuidado porque mañana puedo ser tu jefe. Amén. Yo que usted, yo dijera amén. Amén. Yo creyera esta palabra. Amén. Porque yo quiero ser diferente. Porque yo quiero ser prosperado. Amén. Porque a veces nos fincamos en cositas y agarramos, tomamos un trabajo y ya ese trabajo es nuestra vida, nuestro futuro, nuestra promesa. Ya ese trabajo nos mete en una torre de marfil, nos vuelve localista. Ya no podemos ver otro trabajo, otra oportunidad. Porque amamos ese trabajo, pero no ama el trabajo que usted hace con el fruto de su mano. Amén. Usted no ama la empresa, ame su trabajo, Amén. ame su trabajo, respete. Usted puede orar por la empresa, claro que sí. Usted no va a amar una cosa material. Amén. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios, Señor. Dice que entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió, dice, a abrir Isaac pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían secado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Mire, los filisteos habían cegado, habían tapado los pozos que su padre, que los esclavos de Abraham habían cavado, fueron cegados después de la muerte de Abraham. Dice que su padre los llamó por su nombre. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron el valle, dice, hallaron un pozo de agua viva. Es noticia. Amén. En la vida tenés que tener noticias, pero buenas noticias, pero tienes que provocar las buenas noticias. Amén. Imagínense que ellos hubiesen lamentado, ellos hubiesen quedado pensando o cruzar las manos. Bueno, los enemigos nos taparon el pozo, los enemigos nos quitaron nuestra esperanza. Mi padre cuánto trabajó y por qué estos enemigos taparon los pozos que mi padre había cavado. Nos quedamos a veces en el lamento, nos quedamos en la iglesia en las lamentaciones y no pasamos de números, haciendo números. Tenemos que salir del libro de las lamentaciones y poder entender el propósito que Dios quiere establecer con todos nosotros. Amén. Y dice que eso fue una buena noticia, porque los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de agua viva. Asimismo podemos ver en el libro de Juan capítulo 4. Capítulo 4, verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Mire, si conocieras el don de Dios y quién te dice, dame de beber. Mire, esto es una palabra de vida. Amén. El pozo de la vida es una palabra de esperanza, es una palabra de amor, es una palabra de que pueda haber la gratitud de Dios. Amén. Porque aquella mujer no tenía esperanza, aquella mujer no tenía esposo. De los 5 que tenía, el que tenía no, el 5 había tenido y el que tenía no era de ella. Esta mujer estaba en problemas y no podía ir a cualquier hora porque se iba a encontrar con aquellas mujeres que quizás les había afectado. Mire qué fuerte, iglesia. Pero ¿quién la estaba esperando? Jesús, el Rey de Gloria. Amén. El que da libertad. Gloria a El Dios. que vino a dar libertad. A veces solo queremos ver personas bien trajeadas, personas de bendición para que me bendiga. No, usted primero haga, como decía la pastora en la prédica del domingo pasado, que lo primero encontramos a alguien o conocemos, visitamos, ¿tenés trabajo? ¿Me podés esto? Pero de Dios no sembramos. Se seca el pozo. Y volver a cavar un pozo lleva tiempo. Pero si usted llega a un lugar, mira, yo tengo una palabra de parte de Dios. Yo quiero bendecirte con esta palabra. Amén. Y ya después, mira, mi llamado es este. Y aquella, recibió una buena palabra. Amén. A mí me dijo un filósofo, me dio filosofía en la universidad. A 3 compañeros dijo, nunca vayáis a un sitio y presentes primero tu prioridad. Pues hay que utilizar el sentido común. Nunca ir al golpe. Esperar, hacerlo en el tiempo y con el sentido común. No importa de la manera que lo digas. Y ahí estaba Jesús junto al pozo de Jacob. Dice que le fue necesario pasar por Peniel. A mucha gente quizás ya no está aquí, anda paseando, anda dando su rol o anda dándole vuelta a la tierra, como sea, gloria a Dios, pero le fue necesario pasar por aquí. Amén. Y vino pues a la ciudad de Samaria, llamado Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, que era como la hora sexta, las 12 del día. Se sentó a esperar. Hemos dedicado tiempo, a veces no esperamos ni la persona que amamos, renegamos, no tenemos paciencia ni por la persona que nos ha tenido paciencia toda la vida. ¡Qué actitud! Y Jesús, el que se hizo pobre siendo rico, Amén. para que usted fuese rico, Amén. esperando a aquella mujer que era mal vista en el pueblo, en Samaria. Es que Jesús siempre va a usar lo más insignificante, lo que el mundo desprecia, lo que ya la sociedad no quiere, no necesita. Jesús lo está necesitando. Amén. Dígale a alguien que está en problema, que está en aprieto, en asunto difícil, Jesús te está esperando. Amén. Jesús te está esperando porque Él tiene agua viva para ti. Él tiene el mejor elemento para ti. Él tiene la sustancia buena para ti. Amén. Pero a veces resistimos. ¿Cuántas horas
cansado del camino. Gloria. Y hoy no ni 5 minutos, ni 10 minutos. Y nos transformamos. Ojalá en el Espíritu. Y Jesús esperó. Los hombres de Dios, quiere ver un hombre de Dios, quiere valorarlo, que sepa esperar, Amén. que espere, que tenga el tiempo. Amén, hay que esperar. No hay que esperar. Pastor, haga esto. Sí, no, tranquilo. Papá, haga esto. Sí, no, tranquilo, ya lo haremos. Los hombres, entre mayor vamos, somos más prudentes. Esperamos el tiempo, vamos más despacio. Por eso aquel no se equivocó con cantar aquella canción, mi querido viejo. Dice que hasta la mirada tiene larga ya y triste. Ay, mi querido viejo. Así tenemos que madurar. No hace falta tener muchos años, sino madurar en el Señor y en la fe. Amén. Y Él, wow. ¿Quién nos dirá el Señor a solas? Ah, no esperaste, no tuviste paciencia. Es que yo no puedo tener el coche encendido. Y yo no. Y Jesús dejó las 99, dejó la iglesia, ay Señor, dejó la iglesia de Jerusalén. Amén. Amén. No tuvo iglesia él, pongámoslo. Esperando. La sociedad la desechaba. No la querían ver. Ella sola. Porque las demás mujeres iban en compañía a traer agua al pozo. Ella no podía tener ese compañerismo. Era mal vista. La criticaban mucho en Facebook, en Instagram. Pero Jesús no se fincó en las redes. Le dijo, Pedro, tira las redes. No, Señor, hemos pescado toda la noche. Y no hemos encontrado nada. Boga mano. Pedrito, te has quedado en un sitio equivocado. Este diálogo yo lo amo. Si me tocara, he predicado toda mi vida. Por si alguien me escucha siempre, me critica, gloria a Dios. Porque papá pone en mi corazón. Amén. Amén. La mujer le dijo, un poquito amargada, triste, tenía congoja. Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos y su ganado? Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Amén. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Amén. Amén. Un mensaje tremendo, Aleluya. un mensaje de esperanza. Gloria al Señor. No estaba bien emocionalmente ella. Le contestó muy irónicamente. Muy pronto le contestó al maestro. Qué interesante esto. Esto es muy interesante. El agua tiene que ver, ¿no? El profeta sin agua no se inspira, ¿no? Tiene que tener agua, tiene que haber agua. Es un elemento importante, es un elemento perfecto que Dios ha creado. Cuando Él creó el mundo, la tierra, su plenitud, la luz, las tinieblas, con un propósito.
Cavar pozos significa establecer una esperanza de vida y riqueza. Es señal de bendición. Aleluya. Amén. Es la herencia para las futuras generaciones. Amén. Si usted no cava pozos, si usted no explora pozos, ¿qué le va a dejar a su generación? Si los patriarcas, eso era lo primero que hacían. Iba más allá del agua física. Iban pensando en sus generaciones. Amén. Amén. Le iban enseñando, porque el tener un pozo antes era tener riqueza. No era cualquier cosa. Y hoy en día para nosotros tenemos que saber el pozo que tenemos. Amén. ¿Cómo está tu pozo? Yo sé que a veces la palabra afecta. Diga, hay personas que se manifiestan Santo. cuando reciben la palabra. Todo nos incomoda. Porque la palabra, sí, el Señor le dijo, también vosotros, también os queréis iros. Porque la multitud se iba yendo. La gente que ama a la multitud, Jesús no ama a la multitud. Jesús ama corazón. Amén. Dios. Amén. Aleluya. No da la unción porque hay mil. No, la misma unción. Que porque hay 20,000, no. Oh, gloria. Él es soberano. Amén. Él va a dar a quien Él quiere. Oh, gloria. También vosotros quieren marchar. Pedro tenía sus actuaciones buenas y le dijo, no Señor, le dijo, dura es tu palabra, le dijo, ¿quién la soportará? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida, Amén. Aleluya. solo tú, ¿a quién iremos? ¿A quién va a ir usted en este tiempo? Y a los políticos, ya ahora está esperando un gobierno mundial. Ya los políticos ya están quemados. Cristianos discutiendo por políticos. Porque muchos líderes evangélicos ya no tienen a Dios en su corazón. Tienen al que les abre los grifos, los cheques. Quizás aquí no, en Europa no sucede eso. Amén. En otros continentes tal vez, quizás. Ya dejaron al Dios grande, al Dios poderoso, Amén. al Dios que un día los levantó, los floreció, los engrandeció. Pero llegó el Dios Mamón. Llegó la doctrina de la prosperidad, porque una cosa es ser próspero, quiere decir ser rico. Amén. Es una declaración profética. Aquí me va a bendecir el Señor. Amén. Amén. Tienes que salir de lo superficial. Isaac no se conformó con los pozos de su padre Abraham, que habían sido tapados por los filisteos. Se propone en esta mañana usted abrir pozos. Amén. Amén. Todos sabemos que el agua representa una necesidad de primer orden en la vida. Y ya le he hecho una ilustración, el significado. El agua es una inspiración. El agua es vida. Así es la palabra. Amén. Gloria a Dios. Usted con la palabra va a explorar pozos. Amén. Usted con la palabra. Porque la palabra penetra. Penetra. Imagínense. ¿Qué hacen los excavadores? Tienen que penetrar en el subsuelo, en la superficie, para llegar a los mantos acuíferos. Amén. Porque ahí, mire, pasan ríos por debajo de la tierra, ríos con fuerza. No digo esa ciudad, pero los japoneses construyeron un puente
encontrar un río debajo del río y tiraban vigas, esos soportes grandes de concreto, y como que tiraban palos de fósforo, nacería, porque ahí pasaba un río impresionante. Así es, así tenemos que ser perforadores. Hay que perforar en esta vida. Hay que tener una iniciativa grande. Hay que, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Junto a corrientes de agua. Aleluya. Las aguas corren. Dice que tira tu pan sobre las aguas. Tira la palabra. La palabra es necesario. Lánzala. Suéltala. La palabra no es propiedad privada. Gloria a Dios. Vas a bendecir a otros. Amén. Amén. Vas a cambiarle la vida a otros. Amén. Ya no será igual jamás. Amén. Y qué satisfacción más grande recibe en tu corazón cuando le das una palabra a otro. Amén, así es. Génesis 21:14. Dice la palabra que entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua de odre, y echó al muchacho debajo de su arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de un arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Levántate, alza al muchacho y sostenelo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Un milagro extraordinario. Miren, aquellos odres, ¿quién les sembró? El patriarca, el padre, porque se le iba a terminar esa agua, pero llevaba odres. Génesis 16:9, y me gusta esta palabra. Y le dijo al ángel de Jehová, Génesis 16:9, y le dijo al ángel de Jehová: vuélvete a tu señora, ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído su aflicción. Amén. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano
de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿A quién está hablando? Al pueblo musulmán. Usted bendiga a los musulmanes. Amén. Aquí hay una promesa. Ismael viene. ¿Ah? ¿Quién le dice? Ser un hombre fiero, su mano será con todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová. Entonces llamó el nombre de Jehová con ella, que con ella hablaba: tú eres el Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? ¿Ah? Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. El pozo del viviente que me ve. Amén. He aquí está entre Cades y Beret, y Agar dio a luz un hijo de Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. ¿Ah? La interrogante: no he visto aquí al viviente, al que me ve. Se encontró con el pozo del viviente que me ve. Amén. Es la primera revelación en la Biblia de un ángel. El pozo del viviente. Miren, hasta ahí vemos a Dios. Imagínense que su pozo no tenga dónde ir a sacar agua. Ahí se puede encontrar con Dios mismo. Aquella mujer se encontró con su salvación y libertad para los samaritanos. 5,000, ¿cuántos se convirtieron? Y no nos basta con que tú lo digas. No nos basta. Queremos conocer al Salvador del mundo, Exacto. al Mesías. Amén. Amén. Me ha dicho todo, dijo. No he visto también aquí al que me ve. Qué interrogante. Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. Un encuentro. Tuvo un encuentro. Se regresó a servirle a su amo. A su amo. Obedeció. Obedeció. Bien. Ya llevaba una palabra. Ya era portadora. Que su descendencia iba a ser una multitud incontable. Amén. Portaba una promesa. Y era la criada. Amén. Era egipcia. Poderoso Dios. Gloria. Santo. Dios siempre va a bendecir. En medio de los que te rodean, de los que te aman, de los que te albersan. Amén. Este es un tiempo de cavar pozos. Amén. Pozos proféticos. Porque un día se convertirá esa profecía en tu vida, será patente en tu vida. Amén. Gracias, Señor. Porque es para tu vida. Porque la profecía te va a renovar, te va a pasar al otro lado. El cavar un pozo nuevo es renovarse, Amén. es limpiarse, es cincelarse. Está el pozo del fruto del Espíritu, los 9. Que eso nos llevará a la salvación. Cavar nuevos pozos es renovar la visión, la dirección, la revelación de Dios. Así es, Señor. No importa a veces, dice, que podamos responder con dureza. O con amargura. Pero Dios nos va a entender. El hombre no.
Esta mujer con dureza le contestó a Jesús: ¿qué me piden? Si judíos y samaritanos, ¿por qué me va a pedir un favor otro hermano de otra iglesia? Si no se lleva bien, no, extendamos la mano. Nosotros predicamos el amor de Cristo. Sirvamos no solo al que nos agrada, sino, es posible, sea nuestro enemigo. Tenemos que servirle, tenemos que ayudarle. 3 pozos en proceso. Ese pozo de la contienda. Cuando los siervos de Isaac encontraron agua, vinieron los pastores de Gerar a pelear. Tiene que haber avivamiento para ver las cosas diferentes, las cosas de Dios, y va a provocar resistencia, va a provocar cosas. No a todos nos gusta cuando Dios empieza a moverse. La contienda llega cuando las bendiciones comienzan a fluir, pero Isaac no peleó, se apartó. Se apartó. Apártese mejor. Amén. Cuando haya ese tipo de contradicciones. Y Sidna, pozo de la enemistad. El segundo pozo trajo aún oposición. La palabra Sidna proviene de la misma raíz que Satanás, que significa adversario o acusador. Sidna. Aquí vemos no solo pleitos externos, sino ataques espirituales directos. Hay gente que actúa con ataques espirituales, como una división. Como quitarse ovejas uno al otro entre pastores. Eso produce maldiciones espirituales. No trae bendición. Y Rehoboth, pozo de los lugares amplios. Ese pozo es de la bendición. Ese es el pozo que Dios nos quiere entregar esta mañana. Amén. Póngase en pie, iglesia. Gloria a Dios. Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Después que hubo riña, hubo enemistad, hubo contienda, en el tercer pozo, ahí estaba la prosperidad. Amén. Ahí estaba la bendición de Dios. Él se apartó de allí, abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó el nombre de Rehoboth y dijo: porque Jehová ahora nos ha prosperado. Amén. No importa, hay pozos que están tapados, pero tú te tienes que encargar, no Dios, tú. Amén. Porque Dios ya te dio la autoridad, la habilidad, el poder Amén. para acabar. Porque tienes que descubrir algo en tu vida. Tu vida no puede ser igual. Tu vida no puede ser una foto, una repetición, una copia, no. Para lograr aquel propósito hubo enemistad, hubo contienda, pero dice que se apartó. El hombre de Dios, cuando perfila la bendición y sigue la palabra que ha recibido, se aparta. Signa es fruto del enemigo. Gloria a Dios. Quizás tu primer, segundo pozo está siendo afectado por la contienda, por enemistad y por amargura, por falta de estabilidad, porque cualquier cosa te afecta. Santo es tu nombre, Señor. Cualquier cosa te afecta.
cualquier cosa te quiere sacar del propósito, es porque todavía no has profundizado, no has explorado el pozo. Que Dios quiere que tú lo explores, que tú, porque sobre tus espaldas cargas generaciones, Amén. sobre tus lomos tiene que descansar una generación, tiene que dejar un legado donde puedan beber no solo cuando tengan sed, porque el agua es una necesidad. Así es la palabra en tu vida, Amén. que tu pozo no se seque, porque después vas a estar en aprietos a cavar otro pozo. Tienes la oportunidad en esta mañana, este día, mañana, de reflexionar cómo está mi pozo, cuál es la profundidad, cuál es el anhelo, qué anhelo yo en esta mañana, qué quiero en esta mañana. Mi pozo está profundamente arraigado, hay agua, ya puedo llorar, ya puedo gemir, porque cuando un corazón no gime, no llora, porque hay esterilidad, porque ya ha abortado lo de Dios. Cuando se aborta lo de Dios, produce esterilidad, sequedad. El pozo necesita agua, necesita de tu voluntad. Y el pozo, si ya no tiene agua, es porque lo has secado. Tus actitudes, tus pensamientos, tus malas decisiones, tus equivocaciones. El no esperar el tiempo de Dios. Sabe que el otro también da, el otro también produce recursos, y creemos que Dios nos ha dado ese recurso, porque lo de Dios cuesta. Ese pozo que Jacob había construido, había cavado para su ganado y sus hijos, se secaba, porque su manto acuífero no lo sustentaba. Se mantenía del agua y del rocío de la mañana. Yo no sé de qué fuente te estás manteniendo. Yo no sé de qué fuente se está manteniendo. No se puede secar. Cuando Dios cava o ordena un pozo, no se va a secar. Es una fuente que brota hasta la eternidad. Dios mío, necesitaba algo para llegar al Espíritu. Esa mujer necesitaba agua de Jesús. Porque andaba seca. Hay gente que necesita agua porque está seca. Lo puede tener todo. Ni aquí, ni en este lugar, ni en Jerusalén se va a adorar a Dios, le dice. Porque la hora viene cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. O sea que para adorar a Dios yo tengo que tener agua. Y esa agua tiene que mover el espíritu en mi vida. Esa mujer no podía. Jesús hablándole, ¿cómo es eso? A una persona que no tenía ni el mayor conocimiento.
del Espíritu. Gloria a Dios. La hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Amén. O sea que es probable que los adoradores a veces necesitan agua. Sí, Señor. Amén. A veces no solo el pueblo. Santo te adoramos. El alma está seca. El alma es un componente del corazón, pero no le ordena al corazón. Quizás puede ser un canal, un medio, pero no cumple la función que el corazón va a cumplir. Gracias, Dios, te adoramos. Es que yo he estudiado música. Te exaltamos. Yo estuve en el conservatorio. Yo vengo de una familia de músicos. Pero está seco. Aquella mujer se encontró con el viviente que me ve. Se encontró con el pozo. Y Isaac no dejó de cavar hasta encontrar el pozo de la prosperidad. O sea que todavía no. ¿Ya comenzaste a cavar? ¿Ya comenzaste a profundizar? Porque lo de Dios todo es profundidad. Lo de Dios no es superficial. Lo de Dios no es rostro bonito. Lo de Dios no es yo tengo, yo puedo, yo lo haré. Es el pozo. Es el pozo que Dios ha ordenado. Porque Él no quiere que te seques. Un corazón seco está muerto. Necesita la fuente. El rocío de la mañana al venir el sol consume. Del rocío solo se nutre la hierba. ¿No puede un cristiano estar esperanzado a una cosa poquita de 2 horas, de 15 minutos, de 45 minutos? Dios es eterno. No seremos eternos como Él, pero en su eternidad, ya estábamos con Él. Ya nos conocía a Él. Ya nos conoce de la eternidad. Porque si Él dice que de antes de la fundación del mundo. Porque Él nos predestinó. Porque Él nos escogió. Tu vida no ha venido a la tierra a establecerte. Sos un inquilino. Porque vienes de una eternidad y vamos para una eternidad. Pero necesitas en esta mañana, necesitas agua. Necesitas calibrar tu pozo. Porque a veces queremos tirar. A veces queremos hacer cosas grandes para Dios. Pero hace falta agua a nuestro pozo. Nuestro pozo se ha secado. Y lo que nos está sosteniendo es el don, no el llamado. Porque el llamado nunca lo culminamos. El llamado es toda la vida. Porque el llamado es de Dios. Y el don es tuyo. El don ya lo recibiste. Ya hacías cosas en el mundo natural. Pero ya en el mundo espiritual es porque tu pozo, cuando fluye,
Cuando fluye tu vida espiritual, fluye tu ministerio, fluye tu prosperidad, es porque el pozo está rebasando. Yo he visto, yo he sido testigo en mi vida cuando se han cavado pozos y me llamaba la atención. Yo quería estar en el lugar cuando ya salían las primeras gotas, la humedad, y cuando ya comenzaba las venas a romperse, porque son venas de agua. Y hoy lo estoy viviendo en el Espíritu. Diga, mi pozo necesita ser cavado, porque mi vida no es la correcta. No le estoy dando a Dios lo que yo le tengo que dar, porque Él me está dando más, aún más de lo que yo le pido. ¿Qué recibió Isaac? ¿Qué le pasó a Isaac? ¿Se hizo mediocre? Se hizo poderoso. Mirad, somos muy pequeños, somos dueños de todo Gerar. Esta es tierra nuestra. ¿Cómo es posible que tú sos un forastero? No es tu tierra. Y Dios te ha hecho rico y poderoso, pero es lo que tú portas. Y solo tú sabes lo que tú portas. No lo tiene que saber nadie. Hay palabras que nadie tiene que saberlo, porque tú portas algo grande. Este es el tiempo esta mañana que tú puedas identificar qué portas y no permitas que tu pozo se seque.